Bueno, como les decía, de hecho conocí a Alberto, quien está aquí conmigo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Un gusto. Muy bien, lo conocí durante estos encuentros de la Franja, la Ruta de la Seda. Él es el investigador del Instituto para la Paz y Desarrollo de la Academia China y Ciencias Sociales. Bueno, es PhD en Economía por la Universidad de Pekín, tiene muchísimo currículum, así que es un gustazo tenerte aquí. Alberto, querido, quiero aprovechar tus grandes conocimientos para explicarle a la gente en Paraguay y también en el canal Red de Latinoamérica, ¿qué es este monstruo que es China, ¿no? Mucha gente no conoce a este país tan gigantesco y yo estoy como procesando la información. Entonces te quería preguntar primero que me cuentes sobre el tamaño de China en general, digamos, en lo económico, cuánta gente hay, cuánta gente vive y salió de la pobreza, la clase media. Cuéntame. Leo, China es un país que ha resurgido. No hay que olvidar nunca que Ujú, China fue primera potencia económica mundial entre los siglos XVI y XIX, ujú, antes de la invasión de británicos y después japoneses. En ujú. 1949, cuando finaliza la guerra civil, China era más pobre que cualquier país del África subsahariana. Estamos hablando de, ¿qué época me decías? Del mil. 1949. Estamos hablando, claro, sí, mitad del siglo, sí. Eso es. Hay un siglo y medio de Ujú, humillación que ujú, se conoce aquí con las invasiones británica primero y japonesa después, más o menos principios del siglo XIX, mediados del siglo XX. Hasta entonces, hasta 1820 aproximadamente, China había sido primera potencia del mundo ajá, durante 3 siglos. Y cae en ese abismo y en 1949 es cuando se funda la República Popular China, la China moderna, que atraviesa por periodos de dificultades en la década de los 60 y 70, pero que acomete una reforma económica muy importante en 1979 de la mano de Deng Xiaoping. Desde entonces, tras esa apertura, China se ha convertido ya en la segunda economía del mundo. Es una remontada espectacular. Sacó a 800 millones de personas de la extrema pobreza, algo que no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Se convirtió en la primera potencia manufacturera del planeta y, digámoslo así, recuperó ujú. el número uno de la economía mundial, aunque ahora mismo la economía china pues son aproximadamente 17 billones de dólares anuales. Estados Unidos todavía 24, aunque con el ritmo de crecimiento de la economía china pues se presume que puede haber un sorpaso, ¿no? Eh, Alberto, vos me hablas quiero entender este concepto de los billones, porque creo que tenemos una diferencia. Cuando vos, ¿cuánto me dijiste? 17 billones son, para nosotros son 17.000 millones, no es nada. Y No, te escuché, digamos billones con B, trillion. claro, estamos, Trillion, inglés billion, mil millones, trillion, un billón. ajá, Entonces 17 billones. son trillones en realidad. Claro, digámoslo así, 17 millones de millones. Es demasiado porque te escuché también en un material que hablabas de que en China se gastaron 200.000 millones en PCR. Creo que en un momento hiciste ese comentario y cuando yo escuché esa cifra dije, oh my God, ¿no? O sea, que entonces no, es demasiado grande, demasiado grande. Bueno, ¿y cómo se llegó aquí? Está bien, me decías, em, me estabas hablando de la revolución y después saltamos a Deng Xiaoping sería, él sería como el que empezó la apertura, por usar un término, corregime vos. Y también si tiene algo que ver el colapso de la Unión Soviética, que se dio ya un poco después de los 80, digamos, pero ¿hay alguna relación? Realmente China inicia la apertura 10 años antes Ujú, de la caída del muro de Berlín. China en realidad nunca tuvo lazos demasiado estrechos con la Unión Soviética, ujú, como todo el mundo sabe, y China en realidad es una economía mucho más grande que la rusa actualmente y en comparación con la soviética, ¿no?
Por tanto, hubo un periodo de reforma con muchas medidas importantes, las zonas de libre comercio en Shenzhen y Xiamen, que fueron, digámoslo así, el origen del milagro comercial chino. China en un momento determinado se dio cuenta de que tenía una población inmensa a la que podía poner a trabajar y por tanto atraer inversión. Esto es capitalizarla, exportar y con ese superávit de exportación iniciar un proceso de inversión que hoy día en ciudades como Beijing, Shanghai, Chongqing, Chengdu, Guangzhou, pero también en la China rural se puede ver de manera muy evidente. Por tanto, es un proceso de apertura y desarrollo endógeno de China que se inicia en 1979, justo cuando nadie podía prever que la Unión Soviética colapsaría una década después. Exacto. Y hay un término que se usa mucho que es este socialismo con características chinas, que ya me pasó a mí cuando vine en el 2002, que me llamó la atención, sobre todo Shanghai, que parecía una ciudad como Nueva York ya en ese momento y la ha superado seguramente en todo. De ver marcas, de empezar a ver compañías extranjeras, entonces uno dice, bueno, parece un capitalismo, pero sigue siendo socialismo, es el Partido Comunista Grande el que maneja el país. ¿Cómo se entiende eso? Hay dos Chinas Dos Chinas. muy diferentes. Una con Mao Zedong y otra después de Mao Zedong. El socialismo con características chinas yo lo resumiría con dos frases atribuidas a Deng Xiaoping. Sí. Una es, da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Es decir, Deng Xiaoping se desliga de dogmas ideológicos para, de una forma pragmática, proveer de un mayor desarrollo al pueblo de China. De ahí que emprendiese reformas impensables durante el maoísmo. Y luego se le atribuye otra frase también muy curiosa, que es aquella de enriquecerse es glorioso. Deng Xiaoping no vincula comunismo con pobreza, sino que comunismo puede ser entendido como igualdad de oportunidades, pero por arriba, no por abajo. Es decir, el comunismo chino lo que busca, en mi opinión, es extender la riqueza entre toda la población y no colectivizar la miseria. De ahí que se emprenda pues, un proceso de desarrollo de una sociedad eminentemente agrícola a otra industrial para llegar al momento actual donde el sector servicios pues, ya supera el 50% del PIB. Yo resumiría en estos conceptos el socialismo con características chinas. Interesante lo que decís porque en Paraguay y en parte también de Latinoamérica, claro, lo primero que al atacar el socialismo o la izquierda te hablan de Cuba y de Venezuela. Y cuando a mí por ejemplo me pasa que estuve en campaña política, dice, pero se usa mucho, no sé si conoces esa frase, izquierda caviar, dice. O sea, sos alguien de izquierda, pero tenés iPhone, o te ves un buen auto, o tenés una marca de championes Adidas, o lo que sea, o Nike, entonces vos sos izquierda caviar. Es decir, para la gente el concepto de izquierda, todos tenemos que igualarnos para abajo. Y yo siempre digo, es exactamente al revés, lo que queremos es igualarnos para arriba, queremos todos un estado de bienestar, digamos, que todos podamos acceder. A lo mejor no todos vamos a comprar un iPhone, pero digo, que podamos acceder. Por eso me interesa esa mirada, digamos. China, Leo, en realidad es un país con 5.000 años de historia y el comunismo es algo accesorio. Ellos no piensan en estas cuestiones de izquierda caviar, que en realidad es un concepto clasista, ¿no? Es decir, la izquierda, los trabajadores tienen que ser pobres porque solamente las élites capitalistas y propietarias del capital o nobiliarias
tienen ese derecho divino a ser ricos. Si todo el mundo fuésemos iguales, entonces para estas élites la vida perdería sentido, ¿no? Porque básicamente viven de diferenciarse sobre el resto. En el mundo actual, pues todos sabemos que el 40% de la riqueza está en manos de solamente el 1% de la población mundial. Sin embargo, aquí en China van por otro camino, no se preocupan tanto por las ideologías occidentales y por estos conceptos que tú y yo podemos estar comentando. Ellos, con sus 5.000 años de historia, siendo el país más poblado del mundo, lo que buscan es recuperar ese cetro perdido entre los siglos XVI y XIX, ser primera potencia del mundo. Ellos ya inventaron la pólvora o el papel y ahora están inventando todo tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Eso genera riqueza y, por supuesto, aquí el socialismo con características chinas consiste en tener cada vez más prosperidad. Ahora, hay una cuestión ahí que me acuerdo de una charla que tuvo con García Lineras y él hablaba de cómo China piensa más en la globalización y sin embargo Estados Unidos en la era Trump empezó más a hablar de proteccionismo, digamos, ¿no? Del American First, nosotros estamos primero que el resto, digamos, y bueno, aquí se ha hablado mucho en estos días la franja de este foro de este futuro compartido, digamos. Entonces, como hay una diferencia entre China busca decía el presidente Xi Jinping que si le va bien a China le va a ir bien al resto y si le va bien al resto le va a ir bien a China. Entonces, hay como una diferencia que es increíble, ¿no? Porque antes parecía ser que Occidente defendía esos valores y ahora es como que, al menos Trump, no sé si puedo hablar de todo Occidente. El desarrollo económico chino no se puede entender sin su apertura al mundo y más específicamente sin la recepción de inversiones que han permitido transferencias tecnológicas para un desarrollo endógeno de la propia industria china. Hace 50 años, en los modelos clásicos de centro-periferia, la economía y los flujos comerciales se concentraban en unos pocos países, que eran los que producían, intercambiaban bienes entre sí y lo único que hacían era extraer materias primas del sur global, manteniendo al sur global en el subdesarrollo, porque no invertían ni transferían tecnología, tampoco se promovía la educación y al final ese modelo centro-periferia en muchas ocasiones se sostenía por la fuerza. Era un modelo claramente desigualitario. Cuando China ingresa en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, pasamos del modelo centro-periferia norte-norte a un comercio norte-sur, donde las empresas fundamentalmente occidentales deciden deslocalizar sus operaciones a un país como China, donde la mano de obra es más barata y por tanto sus márgenes de beneficios son mayores. China da la bienvenida a ese flujo de capital porque al final esos son inversiones, transferencias de tecnología, creación de empleo, se fomenta una red local de proveedores, también más inversión en educación, el superávit comercial lo que genera son divisas que se pueden utilizar para inversión en infraestructuras y por tanto China, vendiendo su mano de obra barata, capitaliza el país para pasar de ser un país en vías de desarrollo a un país en el futuro desarrollado. ¿Qué sucede? Que esa competencia china ya empieza a molestar en los otrora países centrales, porque los países centrales ya ven que en la parte alta de la cadena de valor, en telefonía, en automoción, China ya es el primer exportador mundial de vehículos eléctricos. Sí. En la carrera espacial y en alta tecnología, China ya es un competidor. Se introduce competencia
en las altas capas de la sociedad, esto es, los propietarios del capital y las empresas occidentales. Por eso se pide un proteccionismo, sobre todo desde Estados Unidos y también la Unión Europea, para no dañar los intereses de esa élite capitalista que ahora tiene que competir con un país que hace 30 años no estaba invitado al bienestar. mesa. Claro. ¿Y cuánto es la inversión extranjera? Sí, ¿tienes un número en mente? ¿Por qué tanta cantidad de empresas? Ya lo explicabas vos recién, la mano de obra, y la transferencia de tecnología y tal, pero han venido prácticamente todas las grandes empresas aquí a este país. Efectivamente, es una inversión que supera los 100.000 millones de dólares todos los años. Todos los años. Todos los años. Uf. Y China es el segundo receptor mundial de inversión extranjera directa, por detrás de Estados Unidos. En algunas ocasiones ha llegado incluso a superar a Estados Unidos. Y esto es importante porque, fíjate, Leo, en 2007 solamente existían los teléfonos iPhone de Apple y Samsung de Corea del Sur, básicamente eran los que dominaban el mercado. ¿Dónde se hacían? Aquí en China. Estas empresas habían venido aquí a China a invertir y China lo único que hacía era ensamblar las piezas con la gente viviendo en las fábricas. Claro, en China aprendieron a hacer esos teléfonos. Y cuando digo teléfonos digo cualquier otro bien, ¿no? Y ahora tienes Xiaomi, tienes Oppo, tienes Vivo, tienes Honor, tienes Meizu, tienes un montón de teléfonos donde ya no solamente... A Huawei le costó hasta que esté detenida su vicepresidenta en Canadá 4 años, creo, ¿no? Claro. Antes se llegó hasta el colmo de eso, ¿no? Claro, China ha empezado a controlar tecnologías que parecían reservadas a estos países centrales, ¿no? Porque una cosa es ensamblar un teléfono iPhone y que por cada teléfono se queden $5 en China, ¿no? El Made in China, a hacer un teléfono propio que vendes por $500 y donde obviamente pues esos $500 se quedan en el país, ¿no? Porque son componentes nacionales, que es el paso del Made in China al Made by China. Obviamente hacer teléfonos propios chinos es mucho mejor que ensamblar los teléfonos de otros en términos de desarrollo tecnológico, de empleo, de exportaciones, crecimiento económico y por tanto desarrollo, ¿no? Y es un modelo que se debe aplicar en otros muchos países. Parece que le iba a cambiar el nombre a Made by Paraguay en vez de Made in Paraguay. ¿Cómo hace una empresa? A ver, vamos a poner ejemplo. Hablábamos de la inversión extranjera. He visto Mercedes-Benz, Volkswagen. Bueno, ¿cómo hacen las empresas? Cruzo de Taiwán hay un montonazo, a pesar de que la gente cree que están en guerra apuntándose tanques. ¿Cómo es viene una empresa extranjera monstruosa de estas Volkswagen, por ejemplo? ¿Cómo se instalan? ¿Tienen que pedir permiso al gobierno? ¿Consigue un socio privado, local? ¿Cómo es la movida ahí? Pues un país como China en teoría tendría dos opciones, ¿no? Ajá. Opción número 1, vendo mi mano de obra barata, entonces usted, empresario extranjero, puede venir aquí a explotar a mis trabajadores sin más, ensambla los vehículos acá y los vende fuera, ¿no? Y paga pues salarios de miseria y ahí se queda toda la transacción. Eso perpetuaría el círculo de subdesarrollo. Claro. Pero lo que hizo China fue decir, si usted, Volkswagen, quiere producir aquí con mano de obra barata, lo va a hacer con una empresa local en joint venture. En este caso es FAW, la empresa socia de Volkswagen. Y esa empresa local, obviamente, en esa joint venture va a aprender a hacer los coches Volkswagen. Y por tanto, en el futuro, en vez de vender mano de obra barata de forma permanente, lo que va a intentar esa empresa china, y quien habla de Volkswagen o el sector automovilístico, pues puede referirse a otros muchos sectores, va a ser intentar hacer sus propios productos. Entonces, en vez de revertir en salarios de miseria ese ciclo productivo, lo que acabará revirtiendo es en altos salarios e ingresos, porque ya no solamente se empleará mano de obra barata, sino que se crearán empresas chinas dentro de ese sector para hacer esos productos de alto valor añadido. Y eso obviamente es mucho más dinero.
efectivamente. Y quiere decir que una empresa que viene de afuera hace un joint venture y eh, esa transferencia tecnológica se da de per se, digamos, ¿no? Porque estás aprendiendo y además necesitas ya empezar a contratar otro tipo de trabajadores, digamos, especializados, ¿no? O sea, no es que cualquiera va a entrar a trabajar en la industria del automovilismo o de las computadoras. Es un win-win. Eso es Al muy bien. final, si la empresa occidental quiere producir más barato que en sus países de origen, China ha sido de los primeros países que ha dicho, perfecto, yo te cedo mi mano de obra barata, pero tú me vas a enseñar a hacer los productos. Es como aquel dicho de no le des los peces al hambriento, sino dale una caña para Claro, enseñar a pescar. Y ahí es como China ha podido abandonar el subdesarrollo y convertirse en una potencia económica mundial. Y ahí es donde los países occidentales, de una manera hipócrita, dicen que hay que frenar ese proceso de desarrollo, cuando al final China, a lo largo de la historia, pues también ha aportado su conocimiento al desarrollo global y ahora puede aportar mucho conocimiento al desarrollo de todos nuestros países. ¿y cómo es con los empresarios chinos que tienen sus propias empresas grandes? Alibaba, por ejemplo, es una que creo que la gente sabe, una especie de Amazon, pero acá en China, incluso en Paraguay, uno ve publicidad y puede traer cosas. Eh, ese señor dueño de Alibaba hoy es un multimillonario chino que fue creciendo con permiso del gobierno, lo hizo por su propio esfuerzo, como dicen los americanos, el sueño americano, yo voy creciendo, creciendo y hago lo mío. ¿Cómo se hace un empresario para instalar y ir creciendo? Siendo acá chino, digamos. ¿Tiene restricciones? ¿Tiene que pedir permiso? De nuevo, lo que uno cree, ¿no? Estos grandes empresarios, Leo, Sí. eran gente muy pobre en su infancia. Hay uno que fundó el conglomerado Fosun, Kuo Guanchan, que asegura que para tomar proteínas cárnicas lo que tenía que hacer era exprimir la grasa del cerdo en el arroz. Es decir, es gente hecha a sí misma, que en un Ujú. momento determinado tuvieron ideas brillantes, tanto para explotar las potencialidades del mercado interno que obviamente se iba desarrollando en lo que al consumo se refiere, como también del propio mercado internacional. Entonces, estas empresas se crearon realmente de la nada, como en cualquier otro país. Es cierto que aprovecharon un ecosistema muy favorable, tanto tamaño de mercado como regulaciones, porque el gobierno chino, como cualquier otro gobierno, también prefiere fomentar sus propios productos e industrias. Claro. Entonces, lógicamente, se limita la competencia para las empresas chinas en Europa y Estados Unidos, de alguna manera, y aquí también eso sucede, ¿no? Por eso tenemos Amazon y Alibaba, por eso tenemos Google y Baidu, tenemos en muchas nuevas industrias grandes empresas chinas y grandes empresas occidentales, ¿no? La cuestión es que esas empresas chinas pues también se han ido expandiendo por el resto del mundo y han ido proporcionando sus desarrollos y avances tecnológicos, ¿no? Además del capital, que ha sido muy importante, sobre todo después de la crisis financiera internacional de 2008 y en Sí. Europa de 2010-2012, pues la inversión china se disparó en Occidente, un Occidente que necesitaba mucho capital, tanto gobiernos como empresas, y ahí con la capitalización china pues pudieron salir Y, adelante. y ahí te quiero preguntar finalmente, ¿cuál es la diferencia entre el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y los préstamos chinos, digamos, ¿no? Paraguay no puede acceder por un problema de relaciones diplomáticas, pero ¿cuál es la diferencia? Porque el presidente Alberto Fernández habló de eso también acá, de que China lo rescató de alguna manera del caos que él recibió, heredó de un gobierno anterior que se había endeudado por casi 50.000 millones de dólares que no sabemos ni dónde fueron a parar.
La principal diferencia, Leo, cuando un país se endeuda con el Fondo Monetario Internacional o lo hace con el China Development Bank o con el Exim Bank, es que el Fondo Monetario Internacional al país prestatario le exige acometer una serie de reformas económicas a través de las cuales el Fondo Monetario Internacional piensa que puede recuperar el préstamo, ¿no? Reduzcan ustedes el gasto público para poder devolverme el préstamo, hagan ustedes estos ajustes, aunque no sean beneficiosos para la economía o resulten socialmente dolorosos. En el caso de China no hay ningún tipo de condicionalidad y además los préstamos se suelen renegociar con cierta facilidad y los intereses suelen ser bajos. Pero la diferencia más importante yo diría que es esa ausencia de condicionalidad. China presta, el país gestiona ese crédito, obviamente tratará de amortizarlo y rentabilizarlo y por tanto de devolverlo, ¿no? Pero si tiene dificultades, lo peor que uno puede hacer, sobre todo desde una agencia externa, es imponer una serie de condiciones que lo único que pueden hacer es empeorar la situación del país y endeudarlo de manera crónica. Y lo hemos visto muchas veces. Te agradezco mucho, Alberto. Nosotros después de la pausa vamos a poner un ejemplo. Ya nos dio el tiempo de charlar, pero nosotros estuvimos aquí a las afueras de Beijing en un lugar donde unos, llamámosle pueblitos que fueron rurales, hoy ahí se están haciendo unas edificaciones nuevas que está haciendo el gobierno y estuvimos visitando el lugar y viendo desde la maqueta hasta cómo queda el departamento terminado, hasta el último árbol plantado de esa planificación que ellos tienen. Así que vamos a tener un ejemplo muy concreto de cómo se revitaliza una zona que era rural a una clase que fue primero más bien pobre y después ya pasó en la clase media. Y realmente, yo no puedo hablar de viviendas sociales porque no tengo cómo comparar con Paraguay. Cuando uno dice una vivienda social está hablando casi de materiales de construcción de muy baja calidad y aquí estamos hablando de un estándar realmente que se van a sorprender. Gracias, Alberto, querido. Muy amable por estar con nosotros. Muchas gracias, Leo. Un gusto. Vamos a la pausa y ya volvemos.